Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Quiero compartir con ustedes algo muy importante que encontré, me llamó mucho la atención, ¿ok? Es con respecto a al cuerpo humano, la analogía entre un cuerpo humano y un país, ¿ok? Mi nombre es Carlos Alemán, para aquellos que me siguen, soy peruano, pero este mensaje va justamente para todos los países latinoamericanos, en especial para el pueblo peruano, ¿ok? Miren, ¿sabían ustedes que un cuerpo humano funciona como un país o un país funciona como un cuerpo humano? Es muy sencillo, les explico. Ok, un cuerpo humano, lo que genera el cuerpo humano, lo que se dice el jefe de orquesta del cuerpo humano es la cabeza, el cerebro y el corazón. Yo también considero que está ahí por los intestinos porque están las emociones, la parte perceptiva del ser humano, ¿no? Entonces, si la cabeza y el corazón son los que generan el cuerpo humano en general, si cuando ellos dos no funcionan de manera adecuada, ¿qué es lo que sucede? Que el cuerpo humano comienza a disfuncionar en cualquier parte de los órganos del cuerpo humano, ¿ok? Estamos hablando ya de disfuncionamientos que el cuerpo humano todavía uno a veces no lo siente y que una de las formas que para el cuerpo humano lo sienta es justamente es la enfermedad. Pero el cuerpo humano antes que caiga enfermo da aviso, pero no lo escuchamos por la única razón que estamos distraídos en todo el sistema que nos rodea. Eso sucede aquí en Europa o allí en Sudamérica. Entonces, la cabeza, el cerebro y el corazón son los principales órganos para que un cuerpo funcione de manera adecuada. ¿Ok? Ellos son quienes hacen funcionar los órganos de manera adecuada y esos órganos hacen que todas las células funcionen de manera adecuada. Son los nutrientes de nuestro cuerpo. Ellos son los que tenemos, los que nos preservan, los que dan mucha energía. Por eso se dice aquí que si un cuerpo está en energía, no está enfermo. ¿Ok? No hablamos de salud, hablamos de subir energía. Cuando la energía sube, no hay cabida para enfermedad. Entonces, un país es de lo mismo, analógicamente. Veamos, cabeza, dije yo, cerebro y corazón. En un país es presidente y congresistas. El presidente y los congresistas son los que ellos generan justamente todo un país. En un organigrama del Estado de un país funciona con presidente y congresistas. ¿No es así? Si estos dos, uno de ellos no funciona, lo que hacen, lo que está abajo, ministerios, organismos, etcétera, que están para servir al ciudadano, ¿quién escoge justamente a estos tipos de entidades, presidente, congresistas, etcétera? Si ellos no funcionan, el pueblo peruano, o el pueblo en este caso, los ciudadanos, ¿ok? Comienza a tener que pagar las consecuencias. ¿Qué es las consecuencias? Es la enfermedad. Y una enfermedad, estoy hablando en este caso de cosas pequeñas, ¿ah? Quiere decir que empieza la corrupción, delincuencia, robos, etc. Pero cuando el país comienza a enfermarse mucho más grande, como un cuerpo también se enferma, mucho más que una enfermedad típica, normal, ligera, cuando el país se enferma de la misma manera, ya empieza otra cosa más grande. Empiezan a crearse ya mafias, empiezan a crearse ya corrupción muy intensa, que empieza a invadir todo el país. Cuando el cuerpo humano se enferma, ya empiezan a crear tumores, empiezan a crear sustancias químicas en puntos centrales donde a veces nosotros no lo sentimos, pero están manifestándose ahí. Y cuando llega, a veces ya es muy tarde porque ni los medicamentos ya no funcionan. ¿Ok? Yo estoy hablando ya de un cáncer. En el cuerpo, en un país, es de la misma manera, de la misma función, de la misma forma funciona. Quiere decir, en un país ya está en pequeños robos, pequeñas injusticias, ya comienza a enfermarse de manera mucho más grande y comienza a generar ya mafias. Y esas mafias ya estamos hablando de un cáncer. Esa mafia ya hay que extirparlo. Esos tumores hay que extirparlo en un cuerpo humano. De la misma forma es en el gobierno. Y estos tumores, si uno no lo logra extirpar en el momento adecuado, ¿qué es lo que estamos hablando? De un cáncer. Si este país, los países, no se extirpa eso justamente, estamos hablando de un cáncer en un país. Y para que un cáncer, saben ustedes, sea tratado, no se puede tratar con medicamentos por vía oral. Estamos hablando ya
de cosas mucho más fuertes. Estamos hablando de quimioterapias o radioterapias. Y una quimioterapia, saben ustedes, que para un tipo de cáncer, cada persona recibirá una dosis diferente en función de lo que ellos hacen. Es una, ¿cómo se dice? Un estudio personal para cada persona, ¿no? No tengo la palabra en español, pero la sé en francés. Bueno, no importa. Lo que quiero darles a entender solamente es cuando la quimioterapia comienza ya a instaurarse, darse en el cuerpo humano, la quimioterapia lo que hace es matar todas esas células, esos tumores, los desaparece, pero al mismo tiempo también desaparecen las células buenas. Esto, por eso las consecuencias es caída del pelo, manchas en la piel, cansancio, aftas, dolores musculares, no pueden dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuencias muy duras. Para un país es lo mismo cuando está con metástasis. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner el medicamento, ya no es poner por aquí, correr con la policía por aquí, no. Son las leyes muy severas. Y como un país no tiene justamente leyes, entonces las leyes a veces tampoco no funcionan. Pero ¿cuál es la solución en sí para que un país pueda extirpar justamente este cáncer? ¿Saben cómo se llama eso? Educación. La educación. Lo que ustedes viven actualmente es la consecuencia justamente de la educación, de la falta de educación. Repito, educación no escolarización. La educación es mucho más que la escolarización. El cuerpo humano es lo mismo, necesita justamente esa metastasis. Y la OMS, Organización Mundial de Salud, dice y lo afirma que el 7 a 12% de personas con quimioterapia se pueden salvar. No hay ninguna garantía. Y eso quiere decir que también si el tumor desaparece, puede regresar otra vez, se llama de remisión. Los médicos saben muy bien eso. Hablamos de remisión. ¿Por qué? Porque no se saben las causas por qué viene justamente el cáncer. No se sabe. Hasta ahora no se sabe, porque es personal. Entonces, si un país funciona de la misma manera, tiene corrupción, empiezan los robos, los asaltos, sicariatos, violaciones, tiroteos en las calles, no hay respeto a la policía, no hacen nada, todo el mundo roba esto, estamos hablando ya de un cáncer. Y les digo, cuidado, mucho cuidado, porque cuando un cáncer entra, puede haber una consecuencia muy fuerte después. Y eso es lo que sucedió en países africanos. Entonces, Sudamérica que es un continente tan lindo, el Perú es un país tan hermoso, entonces no entiendo. Ustedes, el pueblo, escojan un presidente para gobernar para ustedes mismos, para que ustedes estén en justicia, pero lo que pasa es que no tienen educación. Cuando un presidente no tiene educación, no tiene valores, cuando utiliza justamente el estatus social, ¿qué es lo que hace? Aprovecharse justamente de ese poder y ganar lo que más puede, no le importa nada, solamente destruir. Una célula cancerosa es lo mismo. Ella crece de tal manera, porque no se le ha escuchado, que hace ello, que atropella todo lo que está en su paso, la destruye, crea mucha acidez. Y una delincuencia, una corrupción, un robo, una mafias son células ácidas, son personas ácidas. Entonces, ¿cuál es la ley? Yo no quiero decir que hay que poner pena de muerte, pero póngase a pensar, la resolución está en la educación. Y esta educación, una quimioterapia puede durar mucho tiempo, así como también la educación va a durar mucho tiempo. Y justamente para que ustedes tengan una educación, estamos dando cursos de educación para los docentes, profesores, sobre temas muy importantes que se hacen aquí en Europa. Les hago una pregunta. Europa vivió Segunda Guerra Mundial, dos guerras, ¿no? La cual fue destruida. De esas dos guerras se han levantado cada vez. ¿Por qué? Porque tienen una estructura mental diferente a la del sudamericano. ¿Ya? Si el europeo hubiese tenido la mentalidad sudamericana, ¿creen ustedes que se hubiesen levantado aquí en Europa? Pienso que no. Pero ellos tienen eso, tienen en su ADN mental. Ellos pueden levantarse. Yo he visto cómo ha estado aquí Alemania, cómo ha estado Inglaterra, o Francia en la Segunda Guerra Mundial. Era horrible. Sudamérica no vive eso. Entonces, por Dios, traten de tener esa educación. Y eso justamente se los damos nosotros aquí. La solución para todo esto es la educación. Teniendo una población con educación, no va a existir injusticia. No lo va a existir. Porque van a empezar a tener presidentes que tengan valores, amen a su país. Y eso
se puede lograr. Para eso se necesita tener cursos justamente de educación. Les invito a entrar al curso de educación que vamos a dar muy pronto sobre la inteligencia emocional. Vamos a dar otro sobre la educación holística, otro sobre la PNL, la programación neurolingüística, otro sobre la reconocimiento del ego, otros cómo llegar a comprenderse uno mismo, la comunicación interna, etc. Son muchos puntos que quisiera compartir con ustedes para tener educación. ¿Ok? Desde aquí, desde Suiza, les doy un gran abrazo y que espero que podamos curar todo esto para que vivamos todos en armonía. ¿Ok? Bendiciones. Gracias.